es si el espesor inicial que nos piden es el espesor de la losa de concreto hidráulico y esta la debemos sacar del método AASHTO. ¿Es la que obtuvimos del método AASHTO? Okay. Sí es del espesor, con el que vas a iniciar es el espesor de la losa, pero no es el que obtuvieron en el método AASHTO. ¿Sí? Recuerda que son métodos diferentes, entonces como si no tuvieras ninguno, como si tú no supieras pues espesores, ¿sí? Entonces tú ingresas, colocas con un espesor y en función del espesor que colocaste y el resultado, ya te vas hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Así es como funciona el método de la PCA. En este caso, como tú ya tienes un antecedente que es el espesor del método AASHTO, pues puedes proponerlo con ese espesor y ya de cualquier forma, en función del resultado, puedes subirlo o bajarlo ligeramente. ¿Sí? Ok. Y ahora, el módulo de reacción del suelo, el K, nos dice allí en el manual del método de la PCA que nos envió que, necesitamos primero el del terreno, el del suelo que hay en nuestro terreno, para obtener el de las capas. Sí. Necesitamos proponer también un módulo de reacción del suelo. Ese sí lo vas a proponer. Recuerda que desde el semestre pasado vimos algunos valores, ¿sí? Que dependiendo del tipo de suelo, ahí nos decía si es una arcilla, vale tanto, si es un limo, el módulo de reacción es tanto, si es una gravarena, el módulo de reacción es tanto. ¿Sí? Entonces, en función de esa tablita, vas a seleccionar el módulo de reacción del suelo. ¿Sí? Y O esos ese lo vimos espesores, creo que más bien en el método AASHTO, ¿no? sí. Pero ahí en esa tablita que muestra en pantalla, ok, tenemos el K del suelo propuesto y el espesor de la Así subbase es. y base, ¿ese también es propuesto ese espesor? ¿O Sí, este también lo vas a proponer. Tú nos vas a decir de qué espesor quieres meter la subbase, ¿vale? muy bien? Obviamente, entre más espesor le coloques a la subbase, posiblemente tu losa de concreto será, por ejemplo, cada 3 pulgadas que le aumentes a tu base, a lo mejor le disminuyes 1 centímetro a tu concreto hidráulico. Muy bien. ¿Sí? Ahora, la tasa de crecimiento, ¿sí iba a decir algo? No, que si tenías alguna otra duda. Sí, sí son varias, la verdad. Luego, en la A tasa ver, de échale. crecimiento, ¿cómo determinamos esa? Ok. En esta tasa de crecimiento, también acuérdate, cuando vimos AASHTO, vimos alguna, bueno, realmente la tasa de crecimiento, si la queremos hacer así detallada, hay que analizar los aforos, digámoslo así, de algunos 10 a 5 años, ¿sí? E ir determinando cómo va creciendo el aforo. Si no, así como lo vimos en AASHTO, jóvenes, acuérdense, para carreteras de alto crecimiento se recomienda hasta un 5% o 6% de tasa de crecimiento, ¿sí? Para carreteras de crecimiento normal se recomienda del 3 al 4. Para carreteras próximas a la saturación, posiblemente un 2, de 1 a 2. Y carreteras saturadas, la tasa de crecimiento es del 0, porque ya no pueden entrar más vehículos. ¿Sí? Entonces, en función de esos rangos, tú vas a proponer un valor de la tasa de crecimiento. Muy bien. Ahora, lo de los... Esta duda es más que nada, no sé si lo explicó, es que llegué un poquito tarde en la clase. ¿Qué son los ejes tándem, los trídem? Más que nada esos dos, porque veo que se dividen en tres tablas. Una para ejes tándem, trídem y los que hemos visto, los sencillos creo son. No Híjole, entiendo Marco, cómo... ahí sí no te puedo ayudar porque necesitaría regresarte a ingeniería de tránsito, a pavimentos flexibles. O es que nunca, ni en ingeniería de tránsito, ni en flexibles, no recuerdo si vimos tándem y trídem. Sí lo vimos, Ah, caray. Para checar bueno, mis muy apuntes. sencillo, pero sí lo vimos. Para ver si lo tengo apuntado por ahí entonces. Y de ingeniería de tránsito, ahí sí, la verdad,
yo ando muy mal en ingeniería de tránsito, la verdad. Cuando vieron la clasificación de los vehículos, el A2, el B, B2, C, C2, C3, T3, S2, T3, S2, R4, ¿sí? Todo ahí tuvieron que haberles explicado cuál era el eje sencillo, cuál era el eje doble y cuál era el eje tándem, ¿sí? Y de hecho, también en periodos flexibles, cuando vieron la tabla de los coeficientes de daño, también analizamos el... Ah, bueno, aquí lo tengo, mira. ¿Sí? Este eje es un eje sencillo. Este de aquí es un eje tándem. Y este de aquí es un eje trídem. ¿Sí? Es por ser el conjunto de ejes. ¿Sale? O sea, tú puedes decir, no, es que este vehículo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejes sencillos. ¿Sale? Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque el eje sencillo es el que tiene 1. Luego después tenemos otro conjunto de ejes. ¿Sí? Y después tenemos otro conjunto de ejes. ¿Ok? Entonces tenemos un conjunto de ejes que es un eje sencillo. Luego tenemos un eje tándem porque tiene 2 ejes juntos. Y después tenemos un eje trídem porque tiene 3 ejes juntos. ¿Sí? Entonces el eje sencillo, el tándem y el trídem. ¿Ya más o menos recordaste, Marco, o no? Más o menos, pero ya creo que ya me di una idea más o menos por dónde va la cosa. Ok. Y una última, no sé si puedo poner la tabla principal de la que partimos. La Ahí está. columna, sí, la columna 4 de repeticiones, permisiones, no alcanza a ver. Esa dice que se tiene que sacar de la figura 2.5.5, pero es una tabla. Y, y pues de esa tabla, la verdad, La figura no entendí cómo se lee. 2.5.5 no es tabla, es el nomograma. Es este. ¿Sí? Ok. Ok. Aquí Entonces dice figura 5, pero sí es esa. se va a hacer para, el proceso se va a hacer la cantidad de veces que tengamos, es que no sé cómo explicarlo, pero es que si se fija de ahí nada más vamos a obtener un valor y la columna pues está compuesta de varios valores. Exacto, Entonces, ok, a ver, espérame tantito. ok. Una pregunta, Marco. ¿Ya calculaste la columna 3? No, ingeniero, la verdad es que no tengo avance en sí, porque le digo, son muchas dudas y para llenar la columna 3 necesitaba primero tener algunos datos y la verdad es que ni iniciado lo tengo, para serle sincero. Y es que tenía muchas dudas que no me dejaban avanzar, porque sentí Ok, que era trabajo en balde. perfecto. Entonces, eh, con eso que tienes tú ya puedes avanzar sin problema a la columna 3. ¿Sale? Entonces, intenta llegar de aquí a mañana a la columna 3. Si puedes llegar a la 4, excelente. A la 5, pues mejor. ¿Sí? Pero de aquí a mañana intenta llegar a la columna 3. ¿Sale, Muy Marco? bien, sí, ingeniero. Bueno, no solo para Marco, sino todos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna otra duda, muchachos? Yo tengo dudas también, ingeniero. A ver, Lupita, dime. Sí, primero, bueno, ya todas las dudas que tenía Marco también las tenía yo, pero aparte de eso, para lo que se refiere a los parámetros del concreto, podemos utilizar los mismos que en el método anterior, el ASHTO. Sí, sí podemos utilizar los mismos ahí. Ok, para después de eso, para la carga del eje, podemos poner las mismas que tiene la... Es que realmente no sé a qué se refiere. También tengo problemas con eso. Y podemos utilizar las mismas cargas que tiene ahí esa tabla. O cómo se colocan esto. Ok.
Vamos a hacer un ejemplo. ¿Sí? A ver, espérenme, nada más déjenme abrir el archivo. Vamos a hacer un ejemplo, jóvenes. Ok. En esta tablita. ¿Sí? Espérenme. Primero, recuerden la conversión, jóvenes, hay que buscarla. Una tonelada es igual a 2.2 kips, ¿ok? Y si no confían en mí, ahí googleenle. Después, ¿qué sigue? Voy a hacer un ejercicio, jóvenes, con vamos a suponer que tengo un TDPA de 1500, ¿sí? Tengo ok, a ver, aforo en ambos sentidos, vialidad principal de 2 carriles en totales, ¿sí? Crecimiento normal, tasa de crecimiento de 3%, ¿sí? Y vamos a ver qué nos sale. El TDPA es de 1500 vehículos. En este caso, jóvenes, para hacerlo muy sencillo, voy a suponer que tengo nada más 2 tipos de vehículos, ¿sí? Creo yo que con estos la vamos a ser representativos. Un C3 con el 80% de vehículos o de pasadas y el T3S2 el 20%, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Necesito checar el peso de los ejes, ¿sí? ¿De dónde lo voy a sacar? De las tablas que tengo, jóvenes, del semestre pasado y que también hemos utilizado para sacar el coeficiente de daño. Pero en este caso, nos vamos a olvidar, jóvenes, del coeficiente de daño, ¿sí? Okay, entonces tengo el C3. Aquí está el C3, ¿sí? ¿Qué nos va a importar en este momento? Nos va a importar el peso en toneladas, ¿sí? Y con carga máxima. Okay. En este caso, jóvenes, este vehículo está compuesto por un eje sencillo y por un eje tándem, ¿sí? ¿El eje sencillo cuánto pesa? Ok. El primer conjunto, jóvenes, que es el eje sencillo, pesa 5.5 toneladas. Me regreso a mi tablita. Me dice que el eje sencillo pesa 5.5, pero por 2.2 para convertirlo a kips, ¿ok? Sale. Entonces tengo aquí la carga del eje en kips, que es 12.1 kips, ¿sí? Del eje sencillo del C3, ¿sí? Pero después, ese eje C3, ese vehículo C3 también tiene un eje tándem, ¿sí? Que es el conjunto 2 y que pesa 18 toneladas. Bueno, ese no lo voy a poner aquí, jóvenes, porque es sencillo, ¿sí? Entonces me voy al cuadro de tándem, de ejes tándem. Y aquí va a decir que es 18 toneladas por el 2.2 kips por toneladas. Me dice que ese eje tándem pesa 39.6 kips. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo 2 ejes, o un eje sencillo y un eje tándem, que corresponden al vehículo C3. ¿Sí? Ahora voy a buscar los ejes que corresponden al vehículo T3S2. Busco el vehículo T3S2. Aquí está, ¿sí? ¿Cómo está compuesto este vehículo? Bueno, está compuesto por un eje sencillo
y un eje tándem y otro eje tándem, ¿sale? Tengo el eje sencillo, ¿sí? ¿Cuánto pesa? 5.5 toneladas. Okay, me voy al registro, pero yo ya tengo el eje de 5.5 toneladas registrado, ¿sí? Entonces ya no lo modifico, que ya está registrado en ese eje, ¿sí? Después tengo los otros ejes tándem, ¿sí? El 2 y el 3 pesa 18 toneladas, ¿sí? Entonces me voy a mi registro, aquí tengo uno y justamente pesa 18 toneladas. Entonces ese eje, jóvenes, ya tampoco lo voy a adicionar porque ya está en mi registro, ¿vale? Entonces estos son los ejes o son los tipos de ejes que van a pasar por mi vialidad, ¿sí? Ojo, jóvenes, no estoy hablando de tipo de vehículos, ni de número de vehículos, ni de número de ejes todavía. Únicamente estoy diciendo que estos son los tipos de eje por peso que van a pasar por mi vialidad, ¿sí? La columna 2, ¿qué me dice? Que es la carga por el LSF, o sea, la columna 1 por la columna por el LSF que voy a alimentar yo acá arriba, ¿sí? ¿Cuánto vale ese LSF? Bueno, pues me voy al método y me dice que el factor de seguridad de carga, aquí tengo de 1.3, 1.2, 1.1 y 1, ¿sí? En nuestro caso es una vialidad principal, entonces para vialidades de varios carriles, en donde se presentará un flujo ininterrumpido de tráfico, o autopistas y ciudades urbanas con volúmenes moderados de tráfico. Entonces aquí hay que ver cuál pondríamos del 1.2 y el 1.1, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a poner el 1.2 porque es una vialidad principal, ¿sí? Aquí le puse. Entonces el LSF es 1.2, ¿sí? Vamos a calcular la columna 2, que es la columna 1 por el 1.2, ¿sí? Y acá igual, columna 1 por el factor de seguridad de carga. Y ya tengo, jóvenes, la columna 2. Así de sencillo, ¿sí? Otro problema que yo quería que lo avanzaran ustedes, pero bueno, vamos a calcularlo de una vez, ya que estamos encarrerados, ¿sí? Son calcular las repeticiones esperadas. Para calcular las repeticiones esperadas, aquí tengo, jóvenes, la formulita. Entonces, con esta no hay ningún problema. Entonces, necesito, jóvenes, que todos tengan esta formulita abierta, por favor, o anotada en algún lado, ¿sí? Yo la voy a quitar, que la voy a poner en otra pantalla que no estoy presentando. Y vamos a determinar las repeticiones esperadas de ejes sencillos, ¿sí? La fórmula me dice que las repeticiones esperadas es igual a el TDPA, que en este caso es 1500, ¿sí? Por el porcentaje del TDPA para cada tipo de eje, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a hacer por, y tengo que el C3, jóvenes, tiene ese eje, ¿sí? Entonces, por 0.8, ¿sale? Pero el T3S2 también tiene ese eje, que es el eje sencillo, ¿sí? Entonces 0.8 más 0.2, ¿ok? Eso, jóvenes, por el factor de sentido, ¿ok? Importante, vean acá, tengo yo vialidad principal de 2 carriles y tengo un aforo en ambos sentidos, ¿sí? Entonces mi factor de sentido es de 0.5. Luego esto por el factor de carril, digo que nada más es de 2 carriles por sentido, entonces el factor de carril es 1. Después viene el periodo de diseño, vamos a suponer que lo calculamos para 20 años. Luego viene el factor de crecimiento anual, ¿sí? Entonces vamos a regresar la tablita. Aquí tengo el factor de crecimiento anual. Si yo voy a utilizar, jóvenes, una tasa de crecimiento de 3% y 20 años, estoy diciendo que mi factor de crecimiento anual es de 1.3, ¿sí?
Entonces, aquí donde me quedé, eso por 1.3 por 365, que son los días de un año, ¿sí? Enter, ¿vale? Entonces me está diciendo, jóvenes, que yo voy a tener 7.117.500 repeticiones de ejes de sencillos de 12 toneladas. ¿Sale? Ahora vámonos aquí. El eje tándem, ¿sí? De 39 toneladas. Vamos a hacer lo mismo, igual a más. El TDPA, 1500, por el porciento del TDPA para cada tipo de eje, ¿ok? El eje tándem, el C3 tiene un eje tándem, ¿sí? Entonces eso es por 0.8, ¿sí? Pero, a ver, José Daniel Luquín. Sí. A ver, Daniel, el T3S2 tiene ejes tándem de 39.6 toneladas. Son kips, ¿no? Ah, sí, de 39.6 kips, perdón. Pues sí. ¿Sí? Ok, ¿cuántos? Creo que 2, ¿no? Creo, o sea, que no estás muy seguro. Pues es que me pongo nervioso, profe. No te pongas nervioso, Daniel. ¿Sí? Bueno, pues son 2. Ok, 2. Entonces vamos a sintetizar aquí un poco. Entonces esto es 1 por 0.8 porque nada más tiene un eje, ¿sale? Pero el otro vehículo tiene 2 ejes, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por 0.2, que es el porcentaje de vehículos que pasan de T3S2, ¿sale? Eso por, bueno, y si hubiera más vehículos con el mismo eje, pues aquí vamos a ponerlos todos con los vehículos que tienen ese eje, ¿sí? Entonces, nos faltaría multiplicarlo por el factor de sentido, que quedamos que de 0.5, factor de carril 1, periodo de diseño 20 años, factor de crecimiento anual 1.3 y 365 días en el año, ¿sí? Verán, ese eje, jóvenes, ¿sí? O sea, ojo aquí, muchachos, no estoy diciendo ese vehículo, ¿sí? Estoy diciendo ese eje de 39.6 kips pasa 8.041.000 veces, ¿sí? El eje. Eso durante el periodo ya de los 20 años, ¿sale? A eso se refiere, jóvenes, con las repeticiones esperadas de la columna 3, ¿sí? Entonces, aquí, jóvenes, le voy a dejar por hoy. Quiero que ustedes, jóvenes, intenten resolver o llenar lo que resta de la tabla, ¿sí? Si hay alguna duda, mañana la checamos, pero sí necesito que ustedes lo intenten, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, de esto? Yo tengo una duda, profesor. A ver, ¿cuál? Es que sí recuerdo, pero no me queda del todo claro, el factor de sentido y el factor de carril. Ok. Aquí está, aforo en ambos sentidos, ¿sale? Entonces, son 1.500 en ambos sentidos. Pues acuérdense,
vamos a diseñar, jóvenes, un carril, ¿sí? Entonces, de aquí lo primero que tengo que saber es cuántos vehículos pasan en un sentido, ¿sí? Y en este caso, le vamos a sacar la mitad, o sea, es el 0.5 del TDPA, el que va en cada sentido, ¿sí? Entonces, ese sería el factor de sentido. Luego, el factor de carril, aquí está, habilidad principal de 2 carriles por sentido, ¿sí? ¿Sí? Quiere decir que en un sentido, de 2 carriles totales. Eso quiere decir que es de un carril por sentido, ¿sí? Por lo tanto, es por eso que el factor de carril es 1, ¿sí? ¿Qué pasa si tuviéramos más carriles? Bueno, tenemos aquí el método de la PCA, nos dice que nos vayamos a esta gráfica, ¿sí? Donde ya tenemos el TDPA en una dirección, ¿sí? De aquí, vamos a suponer, son 2 carriles, y supongamos que es de 10,000 el TDPA, jóvenes. Topamos a la curva, trazamos una vertical, y quiere decir que nuestro factor de carril es de 0.8. ¿Sí? ¿Más o menos, Rafael? Sí, de hecho yo lo hice como lo acabo de explicar. Mi TDPA es de 10.500 y más o menos el factor de carril me salió como en 0.78, 79. Ok, sí, más o menos. ¿Pero cuántos carriles tienes? 2. 2. Pero a ver. Si tú me dices que es de 10,500, estamos por aquí. A 2 carriles. Ok. Sí, más o menos 0.76, 77. ¿Sí? Sí, Pero sí, no sí. se te olvide también el factor de sentido, ¿eh? Y eso depende de en dónde está levantado tu aforo. ¿Sí? Más o menos. Sí, profesor. Está bien. Ok. ¿Alguien más, jóvenes? Para calcular el esfuerzo equivalente y el factor de erosión, si tenemos un módulo de reacción diferente, bueno, no sé, supongamos 250, vamos a interpolar, ¿verdad? Para poder encontrarlos. Exactamente. ¿Sí? Ahí, Lupita, vamos a dejar que los demás compañeros le avancen un poco más, ¿sí? Porque por lo que veo la mayoría va un poco retrasado en este tema. Entonces vamos a dejar que le avancen más y eso lo checamos el día de mañana. ¿Qué te parece? Está bien, está bien. ¿Sí? Sí, gracias. Por nada. Bueno, jóvenes, entonces aquí le dejamos, pero sí de verdad necesito que le avancen, ¿sí? A determinar el esfuerzo equivalente, el factor de la relación de esfuerzo, factor de erosión, ¿sí? Si pueden determinar las repeticiones permisibles y los porcientos de fatiga y porcientos de daño, excelente, ¿sí? Entonces, aváncenle, jóvenes, lo más que puedan para checar el día de mañana dudas, pero que ya la mayoría vaya, o vayamos todos a la par, ¿sí? Sí, está Entonces, bien, profesor. jóvenes, por hoy aquí le dejamos, aváncenle, mañana checamos avances y dudas, ¿sí? Que descansen, muchachos, bonita tarde. Muchas gracias, Igualmente. ingeniero. Igualmente. Gracias, ingeniero.